Bueno, estamos acá. En esta ocasión, podríamos decir que especial, le vamos a traer a nuestra escuela, ¿no? Eh, una entrevista a Germán Pesaro con la intención de, bueno, un poco siguiendo la intención que tiene la escuela, ¿no? Que es acercar yoga a las personas. Lo que buscamos es ofrecerle a nuestros estudiantes, a nuestros practicantes, la oportunidad de acercarse cada vez más a la práctica y comprenderla. Eh, en el profesorado, sobre todo, es un poco direccionado a esas personas, que estamos ya en el recorrido de los Yoga Sutras, y estamos entrando a lo que es el segundo capítulo de los Yoga Sutras, ¿no? El Sadhana Pada, que es donde se describe la práctica de yoga, los elementos que entran dentro de esa práctica. Y bueno, ya un poco vamos comprendiendo, ¿no? A medida que vamos haciendo este camino, que la práctica de yoga va más allá de las posturas, ¿no? Todo esto, y tiene que ver casi con una cuestión puramente de la mente, ¿no? De la contemplación y del trabajo que se hace con ella. Entonces, se nos hizo súper interesante traerte acá y que nos hables un poco sobre lo que es la meditación, la contemplación, desde tu recorrido, ¿no? Cómo vos lo fuiste viviendo y qué nos puedes contar de eso, ¿no? Sí, antes de que Mm, comiences, bueno, darte la bienvenida y agradecerte por estar acá. mm. Y, y bueno, que puedas contar un poco para que te conozcan las demás personas, porque nosotros ya te conocemos de cerca, un poco sobre tu recorrido y bueno, y ahí arrancamos. Bueno, o sea, desde el principio. Desde el Desde inicio que de los naciste, tiempos, desde antes. desde Desde antes del antes principio. de nacer. Bueno, eh, hace 26 años, serían como mis primeros encuentros con la meditación formal, o sea, cuando yo tenía 14, ¿correcto? Si iba a cumplir 40 ahora, sí, más o menos. Eh, Ahí empecé mis primeras introducciones con mi maestro, un maestro taoísta de Qigong, y tenía un primer acercamiento a una meditación taoísta simplificada, que es esta de ser como la montaña y ver pasar los pensamientos y no adherirse, y que los pensamientos son livianos como nubes, pero no es una... De hecho, lo vimos de dos maneras en ese momento. Lo vi como una experiencia de ver suceder algo, ver la experiencia y no adherirse, ver emerger el pensamiento y no adherirse, y también en su versión más caricaturesca de la meditación, donde visualizás la montaña y la nube para hacerlo bien, bien claro. Esto fue a los 14, pero yo a los 5, 6, a los 5 años recuerdo estar sentado en loto mucho tiempo, con los ojos cerrados. Era en ese momento muy introvertido. O sea, el cambio aparte lo tuve como a los... Sí, como empecé a ser... Fui muy introvertido de chico y empecé a ser extrovertido. Hice un cambio así grande cuando empecé a meditar también, empecé con estas prácticas. Ese fue un primer acercamiento a la meditación que en poco tiempo, más o menos 2 años después, a los 16, sí, a los 16 años conocí a Dayananda, discípulo de Pranavananda, de la orden monástica de los Swamis, también Swami Pranavananda. Dhyanananda, o sea, chino era, su nombre lo dice, Dhyana, era la encarnación de la meditación y literalmente era eso, ¿no? Él era un yani yoga, ¿no? Una persona que nos enseñaba nuestra sadhana, nuestras prácticas, era el estudio de los Vedas y escrituras, de los Upanishads, eh, y meditación. Y en esa meditación que hacía, eh, me acuerdo que era muy fuerte en aquel momento, era estabilizar la atención en el tercer ojo.
iban cambiando las percepciones. Era como el punto de atención era el tercero. Antes de eso, algún punto de atención era, por ejemplo, en el dantian, en el abdomen. O esta de dejar pasar los pensamientos. Más o menos seguí bastante tiempo, o sea, seguí como 4 años con ese maestro. Y en el momento, y en esa transición, y conocí a otra persona más, también, o sea, estas personas llegaron, o sea, mirá qué loco, ahora que lo digo, ninguno de los maestros lo busqué, todos llegaron, porque este maestro vino a mí, literalmente, hasta recuerdo cómo fue caminando hacia mí cuando yo estaba en un encuentro buscando otras prácticas de Qigong. Yo mientras tenía mi profesor formal de Qigong, iba a probar y voy a conocer los Falun Gong, y hice los 5 ejercicios de Qigong, y en ese momento en el río, en Vicente López, o en San Isidro, viene hacia mí esta persona, Gino, me empieza a hablar y resulta fantástico que vivía a 3 cuadras de mi casa. O sea, que vivía ahí de mi casa, impresionante. Entonces yo me cruzaba el club de golf, que era como un valle gigante que se abría, parecía de película, con el pastito así cortito, todo como un lago, bueno. Lo cruzaba, iba y me iba enseñando a mí, y toma a 3 discípulos más, y así un tiempo. En esa época aparece otra persona, y digo, aparece y llega a mí directamente, aparece en mi casa, teniendo información de mí, como, digo, como que lo recibió, por decirlo así. Estamos hablando de, Dayananda tenía en ese momento 60 años. Esta otra persona tenía un poco menos, yo tenía 18, creo que cuando lo conozco tenía 18 años, a Vishwas, que es discípulo de Muktananda, de la línea de Shivaísmo de Cachemira. Y él me enseña a meditar con mantra, con tipo de meditación trascendental, ¿no? Meditando, estabilizando la atención en el mantra y luego dejando el mantra, el Om Namah Shivaya. Pero tanto Shino, tanto Dayananda como Vishwas tenían transmisión viva de mantra, ¿no? El mantra no es que lo decías así y no, lo vi en internet, lo copié, no. Era como que había que encenderlo, avivarlo. Era como una antorcha viva. Y este es un poco el significado de la transmisión oral, ¿no? Que te lo encienda la otra persona y que se active. A veces por medio de un ritual, a veces por medio de que el maestro ve que tenés cierta comprensión, y a veces, en el caso de estos dos, es como que tenían una potencia muy grande y generaban como un campo de energía inmenso. Es como si, en el caso de Vishwas, se sentía como si se fundiera en la devoción por Dios, pero de manera de éxtasis, que quedaba como así. Y en eso te impregnaba de algo y ahí te transmitía el mantra. Sí, era así. Vive Vishwas, de hecho, y ahora está acá, por Vicente López, porque él era de Mar del Plata, además, o sea, él era de mucho más lejos, viene de ese lugar. Así que durante bastantes años tuve estas formas de meditación, y con estas formas de meditación, pensando en esto ahora, me doy cuenta de cuál era mi acercamiento. O sea, una cosa es cómo se acerca eso a mí, y ahora cómo mi acercamiento. Y esto es Claro, algo cómo importante. reaccionar. Sí, Claro, es como casi la otra parte, es como la cuestión de la semilla, o sea, como vos podés regar una semilla con un montón de cosas, pero si la semilla no está en buen suelo y no tiene condiciones, no. total. Y esa semilla y ese acercamiento es con qué intención voy a meditar. O sea, voy a meditar porque está de moda, voy a meditar porque quiero relajar la mente. Y bueno, como el comienzo de mi camino fue de muy chico con una enfermedad, pero muchos años antes, yo ya estaba súper sano, súper bien, me había curado ya de lo que tenía, y por eso había empezado todo el camino de prácticas así, tan fervorosamente. Pero yo ya estaba muy, muy metido en cosas budistas, taoístas, así que me había metido mucho en la historia de Buda, no sé, algo me impactó mucho y que yo quería la iluminación, pero en forma así como fervorosamente obsesiva, era Sediento de iluminación.
pero violentamente, casi diría. Porque recuerdo de decir, así como la misma determinación de Buda, no me levanto hasta que hasta que no me levanto de meditar hasta que no me ilumino, y estar toda la noche, literalmente toda la noche meditando y ver el amanecer, o sea, ver en el momento que empieza a aparecer el sol acá, y así, ¿no? De la ventana. Así con mucha fuerza. Luego otra cosa que en ese momento, ponerle, esto fue previo a los 18. A los 18 empiezo a dar unas clases de Tai Chi en, a un grupo de dibujantes, que de hecho me consiguen un trabajito, una changuita de dibujar, porque yo siempre daba clases y al mismo tiempo tenía que trabajar otra cosa en relación de dependencia, así que agarré una changuita de entintador. Y dentro del grupo, cuando daba las clases, 2 veces por semana, había uno, era mucho más grande que yo, no sé, tendría en aquel momento 40 años, porque yo tenía 18. Y decía que él tenía un maestro y que hacía una práctica y realmente era una persona asombrosa su maestro, asombrosa, la Shahara. Es una persona también con una energía, como no veo eso hace muchos años. Bueno, lo vi en el 2009 cuando vino Mushi. Y bueno, y él me dice, hay un templito acá, unas cuadras en Colegiales, y, y bueno, y teníamos prácticas de meditación, me dice, nos juntamos y meditamos. Entonces yo ya daba la clase, nos juntamos a meditar y después me dice, ¿querés tomar un cafecito? Yo le digo, yo no, nunca tomé café. Y me inicia en tomar café. Y era exquisito. En ese primer encuentro de meditación, que se repitió, ¿no? O sea, como que bueno, le sumo una meditación más en conjunto, porque sentía también una potencia en aquel momento. Ahora no me pasa eso. En ese momento me dice, mira, hay una biblioteca así gigante. Elegí cualquier libro, es tuyo. Y elijo la autobiografía de un yogi. Tenía 18 años. Estaba todo destruido el libro, todo roto, todo gastado. Y en la primera página, que estaba medio partida, decía, prefiero un segundo la luz de Dios en mi corazón, vivir un segundo así, que vivir toda una vida de oscuridad. Era alguien con mucha devoción, firmaba Fito. Firmado Fito, que es Yogi Babacharan, un gran yogi actualmente que vive en México. Bueno, si la llega a ver Babacharan, ya sabe, está, que su luz, que él viajó con ese libro por la India, siguiendo primero a Sai Baba, bueno, estuvo con varios santos, ese libro hizo el recorrido y bueno, de casualidad apareció ahí. Y eso también potenció también como una cosa me puso más aguerrido con esa energía de buscar esa iluminación. Y aparte, nada, si conocen el libro, saben que es como todo un oleaje de una magia súper inspiradora. Sí, muy, muy inspirador y eso como que te ayuda a conectar con una parte más devocional de la meditación también, ¿no? Que sabemos Total. que hay Yo estaba distintas en esa formas. época. Sí, como vos decías, lo del tercer ojo, bueno, esta cosa del amor o la devoción, o de algunas técnicas más de visualización y demás. Y en un momento estuviste más como con prácticas más tipo budistas. Sí, justo es lo que viene a continuación. Eh, un par de años después, eh, un profesor de yoga me recomienda, que era mi jefe también, era mi jefe en una cocina en la que trabajaba, una cocina industrial, era una cocina gigante con unos hornos, que aparte nos hacían hacer, o sea, para entrar a trabajar teníamos que hacer por lo menos un saludo al sol y un poco de pranayama, si no, no podías entrar. Era muy... Ese profesor de yoga Ok. me hizo caminar 3 veces, caminar sobre brasas, sobre fuego. Era, Era era, yogi de los, sí, de los era heavy exigente. metal. Y él me recomienda a ver si por suerte podía
acceder a las enseñanzas de Lama Ganchen, ¿no? De un lama tibetano, eh, de un lama tibetano eh, que tenía su discípulo acá, en Argentina, que era el gran traductor y era bueno, una persona que traducía un montón de textos y que le había enseñado unas prácticas tántricas increíbles entre medio, o sea, en esa época yo tenían varios amigos monjes zen, que tenían un poco más de años que yo, pero se había entablado una amistad en donde también era de zen, hacer zazen, compartir un poco, no estaba inmerso, iniciado en su camino, en el camino de ellos, pero había como una hermandad. Eh, que años después los contacté. Bueno, busco a este José García, que me dijo en realidad Billy. Me dijo, se llama Billy. Buscá a Billy. No había ningún Billy en realidad. Cuando voy, había unas prácticas muy complejas, algo como nunca había visto, que son las prácticas tántricas. Una práctica con los 5 Dhyani Budas, las 5 familias búdicas, con elementos, con chakras, con visualización, mantra y pranayama al mismo tiempo, mientras hacías mudra, secuencias de movimientos y demás, sentado, no bailando, obviamente. Y bueno, voy una vez, voy 2 veces, y él me dice, ¿dónde vivís? Y yo en ese momento vivía en Malabar, y me dice, yo vivo en Villa Adelina, vivo ahí, vivo muy cerca, pero muy, muy cerca. Creo que un día me llama, me dice, che, ¿crees que te vaya a visitar? Viene, o sea, viene él con la moto, tenía una moto. Aparte, esta persona tenía una característica, falleció hace no mucho, tenía una característica que era un hombre que parecía por lo menos 30 años más joven. Era, además de que andaba en moto, imagínate, un canchero. Pero una humildad, una simpleza, y él empieza a venir con asiduidad a casa y me traía regalos. O sea, no solamente que yo no le pagaba, sino que además me traía inciensos, póster de imágenes de Budas para hacer prácticas con las imágenes, me traía libros, me traía DVDs de los que él traducía, porque muchas de las cosas que están en YouTube, hay un canal que se llama Samsara Exit, que es en el que él tradujo un montón, tradujo a Krishnamurti, venían lamas, venían maestros de distintas órdenes, y él era un gran traductor de maestros. Y él me llevaba, che, acompáñame que voy a traducir a tal, y bueno, yo iba. Y él, además de introducirme en las prácticas tántricas, me ayudó a ordenar cierto aspecto de la meditación de hecho, con un libro que me regaló que se llama Bhavanakrama, que serían niveles de meditación, un libro de Kamalayila. En realidad que sucede que hay pocos libros semi-contemporáneos, porque este libro sería como del año 700, y los libros antes del año 1000 están demasiado encriptados, y tienen que haber siempre ¿cómo se llama? Lo que se hace es, Comentario, sí. exacto, siempre está el texto raíz, un comentario que lo baja a la época, otro comentario que lo baja a la época de 400 años después, que va haciendo, que va como adaptándolo a condiciones y al lenguaje y demás. Bueno, el Kamalayila lo bajó bastante. Y era un libro que ordenaba un montón la estructura de la meditación, en lo que en realidad el libro ese podría ser considerado como un libro un libro cognitivo-conductual muy profundo, muy específico para generar las condiciones para la meditación. Así que bueno, tuve esa experiencia. Bueno, conocí a Lama Ganchen, estuve unos años en esa escuela, después en otra tibetana, o sea, también tántrica, y luego Dzogchen. Bien, así que bueno, esa fue un poco la trayectoria y la variedad de. Yo creo que en algún punto hubo mucha, o buen karma, o fortuna, en poder contactar con una profundidad,
porque en paralelo también yo iba comparando, o sea, la no tradición, ¿no? Como si fuesen las modas de época de meditaciones junto con la tradición, y hay un abismo de diferencia. O sea, son direcciones distintas, ¿no? O sea, van en distintos y con distintos resultados. Claro, sí, justamente a eso. Lo que me llama la atención de lo que traes es los resultados, ¿no? Porque eh, hoy en día hay muchísimas técnicas, o sea, vos entras a YouTube y hay meditación de todo tipo, o sea, como que hay mucha información y se hace todo como una vorágine de datos, ¿viste? De técnicas, ¿viste? Y uno cuando va a practicar también se sienta con todo eso, ¿no? Entonces, si no hay una dirección clara, como si hay un maestro de un texto, medio como que se suele perder qué es lo que uno está haciendo en el momento. Y por ende también los resultados son distintos, ¿no? Entonces, algo que me gustaría saber a mí es cómo vos pudiste percibir esos resultados, ¿no? Porque, o cuáles fueron los primeros, los más relevantes. En un momento hablabas de que eras introvertido, después te volviste una persona extrovertida, ¿no? Entonces ahí tenés un cambio. Pero bueno, cuando ya te metiste más de lleno, ¿no? Que estaba esta búsqueda por la iluminación, como que estabas muy metido en eso, y también cuando hablas de ese camino del budismo, es súper destacable como la intención que hay, ¿no? Como, o sea, yo medito porque hay una intención y hay una búsqueda, ¿no? Que bueno, el budismo es como eh, liberarse del sufrimiento y lograr como el bienestar, la plenitud de la iluminación, del despertar. Entonces, vos con ese camino, con esa dirección que tomaste, ¿cuáles fueron los resultados, la forma en la cual la meditación empezó a verse reflejada en tu vida? Bueno, acá está, es este. Este es el resultado. En realidad, la respuesta correcta sería no sé, pero, porque, ¿cuál es el resultado? Esto, o sea, lo que soy ahora sería el resultado, que es ser normal para mí. Pero, en realidad, bueno, hago una distinción, ¿no? Un poquito por si las dudas, porque yo sé que esto va a ser visto por un público que hay que contextualizar. No, lo que no es el resultado. Meditando aparecen distintos fenómenos. Luces, sensaciones vibradas, se mueve, levitas, te flota esto, te flota aquello, se apagan las luces. Todo eso no es nada, no es ningún resultado de nada. Esos son flashes, ¿no? Se ve rojo, se ve azul, se ve blanco, se ve amarillo, te aparece un recuerdo de 10 vidas pasadas, de 1000 vidas pasadas. No sé, esas cosas no lo son, ¿no? Esos son fenómenos que aparecen. Los resultados, en realidad, eh, voy a hablar como muy en primera persona. O sea, no me doy cuenta del resultado hasta que me pongo a ver eso, me pongo a ver en esa dirección. Por ejemplo, los resultados esperables de la meditación ya están pautados, por ejemplo, lo de los yanas. Están pautados, las personas, hay textos que hablan para que no sea, no, ahora como, no sé, ahora como uso este perfume, quiere decir que ya llegué a Sí, este o nivel. sea, Bueno, tener una guía de por dónde estás caminando y bueno, más o menos está cómo vas, entre establecido, comillas, avanzando, sí. está establecido. Por ejemplo, voy a la práctica tántrica, por ejemplo. Muchos años de práctica tántrica de Manjushri tienen un resultado esperado, un objetivo que aparte me enteré después de hacer como 5 años de eso. Y el resultado era, Manjushri cultiva cualidades de la sabiduría de Buda, con cierto sarcasmo e ironía, que es como se expresaba Buda, y frescura, joven, juvenil, en las artes marciales, Manjushri, en la salud mental, y tiene la memoria perfecta. Yo realmente antes no tenía buena memoria, y de golpe mi memoria se volvió como algo instantáneo. O sea, no es que no me cuesta nada, tengo mucho más memoria que cuando tenía, no sé, 20 años. Esa es una. De esa práctica específica, puntual. Bueno, hice Tara, y Tara tenía que ver con la capacidad de nutrir y alimentar a las personas. O sea, que las personas
Tara es esta cosa maternal, la compasión, la madre de todos los Budas, y mientras hice esos años de práctica, era tu capacidad de nutrir a las personas, ¿no? De potenciarlas. Bueno, yo creo que eso está pasando. Valen me conoce y creo que eso pasa un poco. Las personas con las que me junto son nutridas. Sí, y lo otro también, lo de la memoria, el Exacto. sarcasmo, el humor, la espontaneidad, todo eso también. Así que sí, sí. Bueno, con respecto a las meditaciones tipo Vipassana, ¿no? También estuve en retiros de Vipassana y demás de cosas. Pero Vipassana, digamos, no el de Goenka, sino Vipassana, Vipassana, y los yanas, los estados de absorción meditativo, está pautado cuál es el resultado de la meditación. Y si yo veo, digo, bueno, pero esto para mí es obvio, o sea, no es que es un resultado de nada, esto es ser yo, o sea, es ser normal. Y es como que hay cierta, eh, digamos, en la tradición, como está escrito tradicionalmente el texto, dice, bueno, el monje que llega al primer yana, le da lo mismo dormir en el suelo que en una cama. Le da lo mismo usar cualquier tipo de ropa, o sea, le es indiferente. Empieza a tener como lo que, o sea, ahora es muy específico con las cosas. Le da lo mismo comer comida condimentada que no condimentada. Es muy, muy así detallado. Pero en realidad lo que está apuntando es que o sea, está haciendo descripciones de que la persona que llegó a ese nivel trasciende limitaciones de la mente que le pone un borde imaginario, un borde mental, un borde inexistente a la realidad. Un borde inexistente, por ejemplo, no sé, lo sagrado y lo profano es un borde inexistente. Es un borde mental. Entonces, voy a la iglesia, me tiro abajo y me pongo a llorar así ante la estatua de quien sea, y después voy a mi familia, ¿no? Entonces está lo sagrado, la iglesia, el templo, ¿no? Es un templo, hay que hablar bajo, es todo sagrado, y lo profano, bueno, esto acá ya está, lo mundano. Bueno, ese borde no existe. Eso es de lo que habla. Hay un montón de esas líneas que dibuja la mente en donde no existen la distinción entre naturaleza y no naturaleza. No hay un borde. ¿Dónde empieza la naturaleza? Cuando cuando entro a Córdoba capital, y cuando entro en la línea que entra a Córdoba, o sea, no existe una división. La división y que el cambio de percepción está solo en la mente y por ende, en eso, te da un parámetro de dónde está uno parado si tiene esos bordes. Si estoy, si estoy con ese borde, voy a ir hacia un lugar y huir de otro lugar, pero porque estoy viviendo desde la mente. ¿Se entiende? Ujú. Estoy atrapado en ese patrón. Eh, bueno, y esto, y acá estos, digamos, estas como limitaciones mentales, es como que incluso hasta ahora parece como absurdo verlas. O sea, es como que tengo que hacer un esfuerzo para decir, claro, sí, porque vos estás viendo como si, no sé, es como, imaginen esto, lo voy a exagerar. Imaginen a alguien que se viste de blanco y a alguien que se viste de negro. Imaginen que todo el mundo ve a las personas de blanco como que son buenas y santas y las personas que se visten de negro, y yo ni noto la diferencia. Digo, este se viste de blanco y este se viste de negro. Pero más allá de eso no hay diferencia. Bueno, eso es lo que pasa. Se Claro, trasciende esa, esa, conceptualización, esa adherencia a los fenómenos. sí, sí, En los Yoga Sutras, eso lo vemos en los primeros, ¿viste? Los primeros sutras, como que se describe como la intención de lo que es del yoga en sí, ¿no? Y hay unos que son súper interesantes, que son el 3 y el 4 que dicen, eh, cuando el testigo libera los procesos mentales, se establece en su propia naturaleza, ¿no? De lo contrario, se ve como identificado, ¿no? En esos procesos, o sea, como decías, vive desde ahí. Eh, entonces, ahí como que podemos ver reflejado eso, ¿no? Cómo quizás la meditación, en tu caso, te ayudó a tomar distancia de los procesos mentales, como poder observarlos y no verte como arrastrados por ellos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, generar esta división dual
de decir, bueno, las personas buenas se visten de blanco y las malas, ¿no? Se visten de negro. Eh, ¿Vos lo podés ver relacionado a esto que nos dice Patanjali? No sé si es un distanciamiento, no sé si es un distanciamiento de los procesos mentales. Yo creo que para ser bien descriptivo y otro factor que creo que en el tercer jhana o cuatro nivel de absorción meditativa, dice, el monje es capaz de discernir hacia dónde llevan las cosas. O sea, qué es lo útil y qué es lo inútil sería, qué es lo que no es conducente y lo que es conducente, ¿no? Las direcciones. Lo que pasa es que, de nuevo, me voy a anticipar a una pregunta para poder describir, porque están entrelazadas lo que estás diciendo. Por ejemplo, en una meditación guiada, en un trance, lo que sucede es que en realidad no sería una meditación, ¿no? Una meditación guiada no sería como una meditación. Es un trance. Yo voy contando imágenes y la persona va a ese relato. ¿Bien? O sea, la persona sigue en un relato. Pero esa dirección es hasta perniciosa, porque esto es algo aparte que está, mira, muy vinculado con hipnosis. Si la persona, en el relato que yo le cuento, se relajó y se puso contenta, porque le dije, imagínate mariposas y que pasa una nube blanca y una montaña y la playa y pajaritos y el sonido del mar, fenómenos, o sea, fabricaciones mentales, pero no queda ahí la cosa. Son fabricaciones mentales en donde yo ya tengo un apego con una connotación de que eso es lo lindo y lo bueno. Y divido y está bien apartado de lo feo y lo malo, que es, no sé, esto que es de metal, que es feo y malo. No, no, esto tiene mala energía. Entonces se acentúa más la fragmentación que genera la mente cuando divide todas las cosas en esas polaridades. ¿Bien? En la meditación nunca vas hacia las fabricaciones de la mente, al relato de la mente. No vas hacia ello. Evitarlo tampoco sería una respuesta, sino es como si hay una pequeña inclinación a reconocer que ir hacia los fenómenos te lleva a más fenómenos. Creo que esto es algo que pasa siempre, ¿no? O sea, ir hacia el mundo del pensamiento lleva a más pensamientos. Claro, porque además es como lo cambiante. Exacto. O sea, los pensamientos es lo que está en constante cambio y movimiento, y es inestable por naturaleza, o sea, es así. Tal cual. Eh, y justamente entonces, en vez de ver esas apariencias, porque son apariencias, porque no permanecen, vos vas a lo que permanece, descansás en lo que permanece. Y para eso es como que hay una natural manera, una madurez del meditador que ya deja de ir, pero por un propio ver y reconocer la naturaleza de las cosas. Dejás de ir en busca de más pensamientos o en busca de sensaciones o en busca de experiencias, porque las experiencias y las sensaciones, los pensamientos y las acciones solo llevan a una causa-efecto infinita. Las experiencias llevan a más experiencias. Supongamos que voy a hacer un montón de esfuerzo para ser millonario. Esa acción, ponele que lo logro y que puse todo a mi coso ahí, que es con la connotación de que eso me va a dar felicidad, que no necesariamente es así, pero eso solo lleva a más acciones. Eso solo me lleva a tener que, bueno, ahora sostener lo que tengo. Y eso aún no me garantiza que lo pueda sostener. O sea, acciones llevan a más acciones, experiencias llevan a más experiencias, y sensaciones, te perdés en un mar de sensaciones que son cambiantes y llevan a más sensaciones. Uno busca lo real, no lo efímero, sino no lo cambiante, sino qué es lo que permanece a todo. Esa es como un parámetro mínimo básico de meditación.
Exacto. De hecho, me gustaría aportar algo que es algo que comentaron los monjes de SRF cuando vinieron a Buenos Aires, que yo fui a la convención o al evento este. Y ellos decían que el maestro Yogananda decía que uno en realidad, detrás de cada acción, detrás de cada idea, pensamiento o de cada voluntad que tiene, ¿no? De repente una quiere esto, hacerse millonaria o recibirse y tener un título o formar una familia, o sea, lo que sea, detrás de cada una de esas acciones está el anhelo profundo por el amor de Dios, ¿no? O sea, yo lo que estoy buscando ahí es felicidad. Y la felicidad es el amor de Dios, que en realidad es lo que es, ¿no? O sea, no es que quiero el amor de Dios, sino que quiero a Dios, que es amor. Entonces, Yogananda decía eso, busca siempre el amor de Dios, ¿no? O sea, siempre que tu mente o que tu intención esté dirigida ahí y te das cuenta que, digamos, una actúa en el mundo, ¿no? Realizás acciones, tenés una cierta actividad, una cierta interacción, pero creo que la meditación, por todo lo que venís compartiendo, también nos ayuda a encauzar la vida también bajo esa, esa intención, ¿no? O por lo menos tener un poco más de conciencia o de lucidez en relación a las intenciones que están detrás de cada acción o de la mayoría, eh, y cuando eso no ocurre, ¿no? Que de repente quizás estamos como actuando de una forma muy inconsciente, dejándonos llevar por sensaciones, dejándonos guiar por pensamientos y por como fantasías que tienen que ver con los sentidos o con el placer y demás. Em, pero bueno, una mirada me parece muy hermosa la de Yogananda en ese sentido de decir, bueno, ok, te perdiste por acá, ¿no? Te fuiste, te distrajiste un poco, lo que estabas buscando era Dios, no te dabas cuenta que en realidad lo que querías era la felicidad, ¿no? Y la felicidad, la única felicidad real, perdurable, lo que permanece, ¿no? Es Dios, es el amor, es la conciencia, es, no sé, tiene muchos nombres, ¿no? Pero eh, eso Tal cual, decía. tal cual. Y como norte para este reconocimiento de lo que es, como norte es, bueno, como algo que sucede como muy tempranamente en el meditador, que empieza a reconocerse en lo que permanece sin miedo y ver que, por ejemplo, reconocerse más como la escucha más que como el pensamiento, ¿no? Si yo me reconozco como narrativa continuamente, tengo que estar sosteniendo una fabricación mental y encima esa fabricación mental tiene que ser positiva de acuerdo a mi programación, a lo que la mente del mundo y la cultura me dice que es positivo, ¿no? Entonces, no es que necesariamente haya un distanciamiento de la narrativa, sino que hay algo obvio que sucede, que es que como a veces no hay narrativa y yo sigo siendo sin narrativa, ante ese seguir siendo sin forma, y ese sin forma, como de nuevo, ese sin forma quiere decir que no tiene ni lugar esto que estoy diciendo, está en todas partes esto que es y que, es hospitalario con los pensamientos y la mente, ¿no? Con las formas de los pensamientos que aparecen. Y no tiene una Entonces, posición. exacto. Esto, más sin forma, es un norte para develar la cosa, porque, de nuevo, yo hablé al principio, cuando era más joven, una intención de iluminarme de una manera específica. Entonces, mi intención era demasiado forzada y quería algo específico, pero algo que es solo una idea en mi cabeza. Es como esto, es como, supongamos que yo quiero encontrar a Dios, pero el Dios que estoy nombrando es un concepto mental en este momento. No es lo que
lo que queda cuando se sacó todo. No es la base que está permanentemente. Entonces, si lo que yo estoy buscando es la imagen de un, no, o la conciencia, busco la conciencia, o Dios, claro, pero conciencia es una bola de luz luminosa que está en el centro del cosmos y eso es lo que busco. O la Esa conciencia se idea, siente así y no se siente claro, allá, ¿no? Como, y sí, es como una, perseguir una idea propia de la mente, o sea, perseguir un pensamiento, un fenómeno. ¿no? Un Exacto. enredo más. Por ahí en las charlas que da Mushi se suele ver que muchas personas van y como lo experimenté una vez y después como que le ponen palabras y tratan de explicarlo y como me alejo de eso y es como parte de esto, ¿no? Que es otra vez la idea de que se tiene que buscar algo, ¿no? Y cuando es un estado permanente, ¿no? claro, acá creo que Sí. entra muy bien como un aporte que creo que hace sin querer queriendo, ¿no? Como algo que deviene con el camino del yoga o de la meditación, digo, con los caminos que conducen o que se orientan hacia eso permanente, hacia la verdad, es esta posibilidad de, eh, como vos decías, Ger, en un momento, en alguna de nuestras charlas, de distinguir o separar, ¿no? O sea, una cosa es separar y decir, no, yo me alejo de esto porque me quiero acercar a esto otro, o yo esto no porque juzgo y demás. Y otra cosa es distinguir, que puede ser esto que vos decías, ¿no? No es que dejo no es que quiero suprimir o parar el relato o la narrativa interna, o que lucho contra la hipnosis y el trance, ¿no? Que puede haber en los relatos y en las conceptualizaciones, pero sí puedo distinguir que eso es eso, ¿no? Y que esto es una narrativa o que es un relato o que... eh, me parece que eso es algo muy bueno que trae el hecho de orientarse hacia la meditación. Lo que está, y aparte lo que nombraste de alguna manera desintencionada en realidad, es abierta, como escucha. Es como está abierta la atención. Yo estoy así y puedo distinguir el blanco de la pizarra del púrpura o el verde del negro o del violeta. Distingo, pero no tengo puntos de tensión entre ellas. Bueno, este es verde y este es violeta. Ahora, si yo digo, no, es un pensamiento, no tengo ya la reacción que estoy generando agita la mente de nuevo vuelvo a meterme en un enredo mental en eso. Sucede naturalmente, es como querer agitar la mente, desde la mente, bueno, va a ser así. Ahora, es como un poco, incluso en los yanas, o sea, en la meditación de yanas, es un poco como dejar ser, pero orientarse levemente, levemente, porque si lo hago con demasiada intención, ya ese forzar estropearía no es una concentración así, ¿no? Dharana tampoco es así, no es como, Dharana es como un reposo, no es una concentración de hacer ¡oh! Esta fuerza, ¿no? Eso es sobre intención y se pierde un equilibrio. El reposo de la atención sobre su origen. ¿Cuál es el origen de la atención? Bueno, busquemos. Nunca va a ser en un pensamiento, en una forma. Si reposo la atención, sobre su origen, en el caso de los yanas, que se puede hacer de muchas formas, ¿no? O sea, los distintos dhyanas que llevan al samadhi, observar un fenómeno, por ejemplo, el contacto del aire con la respiración, ¿no? Y ahí está el fenómeno que observo. Pero en ese punto, el punto anapana, en este punto anapana, me inclino levemente hacia lo que permanece y no lo que... O sea, me inclino más en la conciencia en la cual surge el fenómeno, que en el fenómeno, pero ligeramente, empieza a ceder el fenómeno. Claro, sería Entonces, como, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Primero algo más tosco, un objeto más tosco, más claro para la mente, como puede ser la nariz. Después
tener registro del observador de eso y después de la conciencia en donde todo eso está emergiendo, donde incluso el observador también emerge. Exacto, exactamente. Y luego, bueno, empiezan una serie de procesos que es en donde como, como que estás viendo hacia el lado de la conciencia, pero la conciencia no es percibible, empiezan a pasar distintos fenómenos mentales que es que la mente no puede traducir, no puede, la mente no alcanza Claro, no a, lo puede a codificar. interpretar la infinitud. Exacto. Y las apariciones que manifiesta es como si fuesen, eh, como si te fueses desconceptualizando de lo que ya conoces hacia formas más simples y más simples y más simples hasta que se vuelve luz. Pero no hay luz, o sea, se ve como una luz, por ejemplo. Pero la luz es es la manera que tiene más sutil la mente de comprender la conciencia. Y también es como una metáfora, ¿no? Porque la conciencia es la que ilumina todos los fenómenos. Sin ella no hay fenómenos. Entonces se aparece como de esta manera. Se te aparece de esta manera, pero siempre el camino es, y estos son los caminos de absorción de samadhis, es de permanecer de manera no reactiva. Y sin, o sea, no reactiva ni rechazando, ni, eh, ni queriendo, ya logré. No, esa es una actitud mental equivocada. Es como, no hay esfuerzo para ser quien soy. No hay esfuerzo para eso. Entonces es un poco esta cosa. Y siempre, bueno, creo que es una base de estabilidad meditativa es el equilibrio entre, le dicen shamatha y vipassana, o entre relajación y claridad. Por eso es que un maestro de meditación jamás puede estar así, porque tiene sopor, se ennubleció. Es necesario la clarificación. Es más, los maestros chinos son más, tipo, Las tienen cejas una para arriba. intensidad, son como, incluso Mushi, es como una energía que parece un tigre con una potencia que te podría lastimar, pero es un tigre manso. Y ahí es que ves su Shakti, ¿no? Ahí percibes su Shakti. Incluso Shino también, Dayananda, una potencia que decís, esta persona me siento que es muy fuerte, es muy poderosa. No tiene lentificada la cabeza porque está atontado como si hubiese tomado Alplax. No, es claridad, porque de eso se trata. Se clarifican las cosas. Otra manera es como encontrar el espacio, por ejemplo, entre un pensamiento y el otro, donde no hay pensamiento y se empiezo a poder estabilizar mi claridad en eso. Un pensamiento, ningún pensamiento, nada, esto. Pero esa nada es un infinito potencial, ¿no? La vacuidad no está vacía, es potencial puro para todo. Ante esa nada incomprensible, inefable, inexpresable, la mente puede reaccionar de muchas maneras, como, no entiendo, pero no entiendo. Claro, porque la mente no entiende eso. La meditación siempre es después de la mente, o sea, es trascendiendo la mente. La mente conceptual de imágenes, o sea, la meditación es trascendiendo las imágenes, trascendiendo las palabras. Incluso podría ser que se vuelva más abstracto y que aparezcan sonidos, pero cada vez es más abstracto. Por eso incluso también a veces el mantra, ¿no? El mantra es un sonido que es no relacionable. No es que si yo digo la palabra casa, y digo casa, casa se relaciona con puerta, con ventana, con hogar, con calorcito, con un montón de cosas. Pero el mantra no le da de qué masticar a la mente. Eso por un lado. Y por otro lado es que el mantra puede ser utilizado en toda su potencia, que es como la acumulación más en las prácticas tibetanas, entender cómo la mente aparece, o sea, el pensamiento aparece en momento presente únicamente un mantra. O sea, nunca hice 10.000 mantras, siempre es uno. Om Namah Shivaya. Aparece ahora acá. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
no es un montón de Om Namah Shivayas que yo venía trayendo, es uno. Esto hace también, nos da como el reconocimiento de que la memoria y los recuerdos son pensamientos, o sea, aparece ahora en forma de pensamiento y no está en el pasado porque es solo ahora el pensamiento, un pensamiento. No, pero yo venía pensando nada. Vos tenés la idea ahora de que venías pensando antes, pero no venías pensando. Es esto, es el surgir continuo ahora, ahora. Y esa es como una estabilización mental que muy fuerte que puede dar la potencia del mantra, del reconocer cómo surge ahora la mente. Y el no reconocer eso nos puede enredar en estoy condicionado por mi pasado, Claro, cosa que es eso te iba a absurda. decir que por ahí como serían como esto último que venís compartiendo, son como si fueran consejos para la gente que también está escuchando este video, que lo está viendo, en relación a esto de la meditación, porque eh, en este surgir, ¿no? Del momento, que en un mantra es bien claro, pero también en nuestro relato, en nuestra narrativa, es un surgir, es ahora, es esta apariencia que surge ahora. Eh, y es muy interesante ver cómo, digamos, eso es como el mayor engaño, me parece, ¿no? Como al cual muchas veces estamos como atrapadas o atrapados. Es la idea de continuidad, la idea esto tiene una lógica que viene así y esto me pasó por esto otro, ¿no? Y todo este discurso que tenemos eh, armado, ¿no? En las personas, en nuestras vidas, muy asociado a lo que te preguntábamos sobre lo que hablábamos antes del trance, que un trance no es lo mismo que meditación, que Es casi lo opuesto. una cosa Es lo opuesto. guiada, claro, una meditación guiada, que hoy se usa mucho esa frase, no es necesariamente Pero meditar. no es malo tampoco, ¿eh? No, no, no es No es malo. malo. Es como el verde o el amarillo. Y Exacto. porque sí, y también hay que respetar Es esto. Si la persona distinguible. quiere solo estar más relajada y quiere poder, no sé, listo, llevarse bien con su hijo y no sé qué, bueno, trance, listo. Sí. El, realmente, creo que hay que practicar probablemente muchos trances o hacer muchas otras cosas para estabilizar la mente para recién poder meditar, porque la meditación eh, requiere una estabilidad también básica, una estabilidad en tu vida básica, ¿no? O sea que no, bueno, primero una estabilidad a nivel química, ¿no? Como si tenés un nivel de adicciones, si tenés un nivel de ansiedad muy grande, no aconsejo meditar tradicionalmente. Y hay un montón de otras herramientas, también dentro de la tradición, periféricas a la meditación para estabilizarla, la mente, y luego poder ir más allá de la mente. Primero estabilizar la mente. Eh, Además que incluso hay como una simpleza en este encuentro con lo que permanece. Hay una simpleza que es que es especial y no es nada especial. Es especial y no es nada especial. Incluso aunque no queramos, se hace evidente un montón de veces. Se nos muestra. Está ahí. Está tan ahí que aparece, nos lo pasamos por alto. Está tan ahí que a veces cuando se pone demasiado, o sea, se hace muy evidente, la mente se asusta y lo interpreta de manera negativa. Una manera es, estoy en total apertura, todo está fluyendo, en total apertura. Y de golpe, ay, no tengo pensamientos. No sé, puedo tener un ataque de pánico. Porque quiero controlar, quiero saber qué es lo que va a pasar, quiero saber qué es lo que está pasando, quiero entender, quiero entender. Bueno, la mente ahí está haciendo una reacción ante una experiencia de infinitud y de potencial y de plenitud en donde está todo. Bueno, está ahí, está
bueno, digamos, también esta cosa, ¿no? Distintas máscaras que puede tener como sí, como sistemas de seguridad que tiene la mente para sostener el control, ¿no? La El más psique, básico de la todos, mente psicológica, la mente psicológica. porque tiene que Me sostener una aburro. identidad, o sea, tiene que sostener una personita. Claro, y la manera de sostener, una de ellas es me aburro, esto me aburre. ¿Cómo puede ser? O sea, para que llegara a interpretar, o sea, generar el aburrimiento es, quiero más droga, quiero más estímulo, quiero más esto. En un meditador no puede existir aburrimiento, o sea, pero es que si está toda la experiencia acá ahora completa, está lleno el ahora, está completo, está full. No hay una experiencia con más ahora que otra. O sea, no, esa es una, ¿no? O sea, el aburrimiento, estar sentado y decir, uy, pero no, me aburro, no pasa nada. Decir no pasa nada es ver un pensamiento que dice no pasa nada. El pensamiento que dice no pasa nada da más estímulos más fuertes para mantenerme en el pensamiento. No es ver el pensamiento dentro de la infinitud del espacio de la conciencia que sos. Igual hay, o sea, hay dentro de las distintas tradiciones, incluso místicas cristianas, sufis, taoístas, budistas, y hinduistas, hay multiplicidad de formas de meditar para apuntar al mismo lugar. En la meditación de los yanas se observa esto se desnuda uno, y siempre hay como un desnudarse, no de agregarle más fabricación mental a la cosa, sino de sacar lo artificial y cuál es la base que está detrás de todo, pero es como si fuese así, ¿no? Como mirando eh, re- reduzco mi atención a un espacio muy pequeño y ahí voy decantando y es como si en mi experiencia yo sentía que mi forma de conectarme con eso es dejar ir mis intenciones, relajar mis intenciones, ¿no? Y empieza a aparecer una escucha verdadera de lo que está de fondo. Quiero que pase algo, quiero que pase algo, quiero lograr meditar. No, estas son intenciones. Empiezo a dejar de querer lograr, dejar de querer cosas. Y eso es como que me empieza a mostrar una infinitud de un potencial que estaba atrás de ese pensamiento. Me relajaba eso y es como si se liberara energía infinita. Y así, se va desnudando, empieza a pasar una ausencia de referencia espacial, donde la identificación con el cuerpo empieza a ceder, empiezas a ver la verdad que está detrás de eso, la base que está detrás, y la percepción deja de ser así. Bueno, hay un montón de... O sea, vos puedes sentir que te ves de acá, que te ves de atrás, que te ves en tercera persona. A veces sentía una vincha que miraba en todas direcciones al mismo tiempo. Eh, bueno, esta es una forma, ¿no? La forma esta de los yanas. Otra forma es Rigpa, ¿no? Descansar como conciencia, en donde se medita con los ojos abiertos, mirando como el espacio, este espacio acá, se llama Upadella, la mirada Upadella, donde vos no posas no fijas tu mente y tu atención en algo en específico. Bueno, y así sigue, ¿no? O sea, Muy bueno, muy ¿alguna bueno. pregunta más? Es súper interesante esto que decía, como las prácticas como periféricas a la meditación, ¿no? Como, eh, por ahí se suele ver mucho en la relación maestro-discípulo, digamos, que el maestro sabe qué darle, ¿no? Y, y en ese sentido es como, no a todos se le aconsejaría andar y meditar de esta forma concreta, de una sola, sino que hay todo un protocolo dependiendo de la mente de la persona, ¿no? Y, y acá se viene esto que es formas periféricas de practicar que uno lo puede hacer en la propia vida, ¿no? O sea, tipo en las relaciones personales que tiene, en el trabajo, en las circunstancias que va viviendo, y tratar de practicar como esta forma de observar las cosas, ¿no? Como potencial puro y no encasillarlas, ¿no? Entonces digo, bueno, viví esta circunstancia con esta persona y es como, bueno, ¿cómo hago para abrir la experiencia y no quedarme en este relato, ¿no? Entonces quizás podría recomendarse también practicar de esa forma, no solamente sentándose duramente
con los ojos cerrados y yendo a experimentar no sé qué, porque si no hay una base para eso, quizá no se pueda profundizar y profundizar más en la parte externa. De hecho, hay un Lu Jong, creo que es, puede ser, el entrenamiento mental, Lojong. Lu Jong, que Lojong. apunta un poco. Lojong es la parte. Lu serían los vientos, es como el yoga Mm, más pranayama. Lujong mm, sería pranayama. Y mm. Lojong es el entrenamiento mental. Claro, y ese entrenamiento, por lo que pude ver, apunta a estas cosas, ¿no? Es una práctica que va a la experiencia de la vida cotidiana de las personas y no tanto en una práctica meditativa, sino que primero busca esa base. ¿Sería algo así lo que estás comentando? Bueno, Lojong Mm, es una de las posibilidades del entrenamiento de la visión, como visión del mundo, como un Lojong muy común es ver la impermanencia como apariencias ilusorias, ¿no? O sea, como captar la impermanencia, ¿no? Se hacen generalmente como una serie de entre 7, 15 o 20 Lojong, en donde vas reflexionando de distintas maneras a lo largo del día en tu experiencia cotidiana y te va allanando, te va como viendo con claridad para que ya no te confundas más buscando, no sé, la felicidad y la plenitud en algo que es una experiencia que nunca es, porque de hecho lo que hace que sea posible es o sea, es una búsqueda en absurdo, porque la experiencia sucede en la conciencia. Sin la conciencia no existe experiencia. Y la experiencia tiene la naturaleza de ser insatisfactoria. Es un adorno, es un adorno de la conciencia. Entonces el verdadera satisfacción está en lo que sos originalmente de base. Buscarlo afuera es un desdoblamiento, bueno, es una forma de estos preliminares, ¿no? Otros le llaman preliminares, o no, gondro, y tienen, en algunas escuelas se llaman lamdré, las tres visiones, ir cambiando como si fuese tu paradigma, de un paradigma muy distorsionado a uno gradualmente menos distorsionado hasta ningún paradigma, hasta donde ya no te vas, o sea, vas aflojando las tensiones de la mente, las distorsiones de la mente, hasta, es como si fuese, es un montón igual, esto de sin paradigma. El vichara, ¿no? O sea, el Brahma vichara, las indagaciones sirven para esto. Las indagaciones sirven para esto. En otras escuelas se llama Lamrim, camino escalonado, en donde vas cambiando de paradigma, de visión, de ver el mundo, hasta que ya no tenés más. Entonces ya no te sitúas más en un pensamiento para ver el mundo, que es el reflejo de su propio pensamiento, es como si fuese una profecía autocumplida, sino que es como si descansaras en el enigma para que caigan todos los paradigmas. Descansarás en el misterio, en el no saber, en el primer rostro de Dios, que es, no sé, hágase tu voluntad. No sé cómo es. Es como si fuese esta cosa de la Biblia de mi barca es muy pequeña, el océano es muy grande, Señor, habítame, lléname, y es como este descansar en ese no saber o en ese enigma o en esa apertura, en esa escucha, sin agitarse en el fenómeno que aparezca, sino seguir como escucha, como conciencia. Es como una metáfora, ¿no? De la conciencia, pero apunta muy a eso, ¿no? Se caen los paradigmas, o sea, ya no hay paradigmas, o sea, no hay una estructura de creencias de ningún tipo condicionante que me hace colapsar la realidad del mundo que vea en eso que yo ya creía que era el mundo, ¿no? Entonces vos estás como en transparencia, hay como una pura transparencia de las apariencias fenoménicas que ves como, es esto, o sea, eh, sin una imputación de un significado extras y más y más y más enroscado, sino que parece como todo con más simpleza y completo. No le falta nada, un ápice a la hora. No hay una interpretación de esto es más,
sagrado, esto sí es naturaleza, esto no lo es, esto es... no, ves, bueno, eh, no sé, ves, o sea, puedes distinguir, esto es una manzana, esto es una piedra, me voy a comer la manzana, y la piedra la uso de adorno. No la rechazo, ni me apego a la manzana, sino que ves como de esa manera, Sí, ¿no? en esto que decís me parece clave lo de la adherencia. O sea, que los paradigmas son adherencias. Sí, Bueno, me apoyo ilusoriamente con mi pequeño yo, mi pequeña identidad en esta ruta, en este paradigma. Y esto es la verdad y qué sé yo, y bueno, eso implica sostener, ¿no? Como sostener esas ideas y esas tensiones, que como vos decías, a medida que vamos meditando o que por lo menos estamos en la periferia, ¿no? Como a punto de entrar, digamos, a la meditación también con estas prácticas preliminares o si ya tenemos una práctica más formal, es como eso, decir, descanso en el misterio, descanso en el no saber, entrego esta identidad a lo supremo y esos paradigmas se van aflojando y esas tensiones, digamos, cambian o se aflojan también, se disuelven. totalmente. Y entrego a lo supremo que no sé cómo es. Exacto. No tiene una No, no lo forma supremo como la idea de que es esto y que es todo lindo y que es así, y lindo y feo. Y ese lindo y feo es una designación donde ¿dónde está ese borde? Mm, ¿Existe lindo y feo afuera del pensamiento? ¿Existe naturaleza y no naturaleza afuera del pensamiento? Solo existe en el pensamiento. En mm, el pensamiento, ni siquiera me gusta la definición de naturaleza de los griegos, ¿no? Physis. Lo que cambia. Todo lo que es impermanente o todo lo que es física es naturaleza. claro. Todo lo que responde a la física es naturaleza. Y ahí cambia de golpe toda la manera de ver, ¿no? Y el mundo, por ejemplo. Pero de nuevo, sin paradigmas se ve de nuevo, se ve como renovar la experiencia, lo cual implica deshacerse, primero en la meditación es como si fuese deshacerse de los sistemas, mecanismos de defensa, por lo menos con uno mismo. Sinceridad, simpleza, desnudarse, sacar a ver la fabricación. Pero si todo este constructo es algo que estoy sosteniendo yo con mi energía, y si lo dejo ir, ¿qué hay? Y si lo dejo ir y sigo despierto y no me duermo, ¿qué hay? Claridad, energía. Y si dejo ir, porque uno de los obstáculos que aparecen y que dicen también como que se vuelve adictivo, estados de goce muy profundos. Bueno, y sí, bueno, primero hay que llegar a eso, ¿no? Y es cierto que en los yanas hay un goce por una plenitud inmensa, que dejas ir y quema, y dejas ir, es como un continuo estar con las manos así abiertas, ¿no? Que aparezca y se suelte y que es como ponerse con el río y no parar al río, sino que dejar que la experiencia siga fluyendo y no querer asirla, sino, bueno, sigue, es como la vida, ¿no? También. Es como la vida con coherencia, ¿no? Cuando queremos controlar algunas cosas de la vida que son incontrolables, es ser como un loco, ¿no? O querer detener algún proceso como detener este momento. Rechazalo, negá esto que está pasando. No se puede. Suena absurdo dicho así, pero vivimos intentándolo muchas veces, o sea, nos encontramos en esa situación. Así que es un poco, o sea, la experiencia de esto. gracias. Gracias. Y para ir cerrando la charla, la entrevista, ¿qué le aconsejarías, ¿no? A una persona que está como arrancando este camino, como introduciéndose a estos temas, a esta forma de vivir? ¿Qué le podrías aconsejar desde tu lugar, ¿no? Como, tipo, ¿qué le diría a un yo tuyo que está ahí Sí, sí, estoy muy, muy iniciándose? poniéndome en un lugar de que, y también veo como las personas que pueden aparecer y mismo yo, como reconozco una ingenuidad en donde aparecen eh, ante
bueno, primero hay algo muy extraño, que es, voy a buscar algo que no tengo ni la menor idea de qué es. Y tengo algunas suposiciones. Ah, debe ser así, ¿no? Debe ser asá. Bueno, esos son los obstáculos, primeros obstáculos. Esas suposiciones que hago de lo que es la meditación, bueno, aparece como voy hacia una idea que yo tengo de lo que es la meditación. Otra, como bien vos dijiste, es encontrar alguna tradición o sistema completo que me contenga en el proceso de este desenvolvimiento, ¿no? En donde de nuevo aparecen los signos de que estás, de hacia dónde estás yendo, ¿no? Como, si no, es muy complejo. No es que sea complejo, pero es muy fácil caer en idealismos de la conciencia tiene que ser así, o yo debería, entonces, ahora que yo soy meditador, aparece una identidad que se forma, yo debería entonces hacer esto y esto y esto, y esto pasa un montón. Y esto es una gran limitación. Entonces no deberías tener estas emociones y no deberías tener esto, y eso no es así. Esas son ideas, invenciones. No, pero yo no debería, esto no, eso es absurdo, ¿no? Hablando de esto de los preliminares, bueno, yo encontré siempre puntualmente, en el taoísmo pasa lo mismo. En el taoísmo hay un montón de reglas en la primera parte, un montón de formas de organizar la experiencia, que se van, es como si fuese paso uno o preescolar. Otra manera de los preliminares es el óctuple sendero. O sea, en el óctuple sendero hay una cosa ordenadora muy clara, del Theravada incluso, en donde va a haber un correcto sustentamiento, o sea, una honrada manera de ganarse el dinero, una manera correcta de, de hablar, o sea, sin mentir, sin engañar, una correcta acción, una serie de preceptos que van a ayudar a ordenar la experiencia para que no sea tan choqueante el proceso meditativo también. Porque si yo estoy, no sé, haciendo, o sea, no sé, trabajando en una empresa X, que me hago el tonto conmigo mismo y sé que está haciendo pelota al medio ambiente y explotando a estos otros y haciendo esto y hago la vista gorda conmigo en eso, ya no más. Ya bueno, ya no tengo condiciones para eso, o sea, no tengo la condición de la práctica espiritual porque me falta la sinceridad, ¿no? Me hago el tonto con eso, me armo discursos para convencerme, no, pero bueno, todo por plata, con lo cual tengo una identificación hacia el cuerpo por lo menos, hacia el estatus, o sea, tengo mi refugio en vez de en la triple joya, en vez de refugiarme en el Dharma, en la conciencia pura, me refugio en el estatus, me refugio en la apariencia, me refugio en el dinero. Bueno, eso o bien un maestro lo sabe detectar o un sistema completo ya lo incluye. Pero de nuevo, no importa el sistema o necesitas tener un maestro muy estricto que te señale así y te diga, te estás haciendo el tonto con esto. Y te estás haciendo el tonto con esto. O un hermoso grupo de yanga de amigos que te digan amorosamente y que naturalmente empieza a caer como esa falsedad que tenemos, esos autoengaños que nos mantienen en la incoherencia y que en realidad, a fin de cuentas, nos llevan a sostener un sufrimiento, porque es una mentira, ¿no? Así que, bueno, que busquen una especie de yanga, de gente afín, para ir caminando, transitando tal vez juntos el camino, eh, que investiguen, que no se queden con la primera cosa que vean, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? Pero yo hago la meditación de tal que vi en este video de YouTube y me siento re bien. Bueno, está bueno, te sirve para sentirte bien. Bien, la meditación no sirve para sentirse bien, no es para eso, no es el objetivo. No es que necesariamente, con respecto a la comodidad y la incomodidad, no es que hay una relación en la meditación con la comodidad y la incomodidad. Es como si uno fuese a la incomodidad generando comodidad, porque se disuelve la posición interna, o sea, no puede ser otra cosa más que una actitud de rechazo hacia algo,
esa incomodidad. Y hay un permanecer que a veces sostenido se vuelve como incómodo, por ejemplo, en los monjes zen que sostienen una rutina continuamente, todos los días, lo mismo exactamente, y en eso poder ver la frescura de la hora, que parece como ayer, pero es completamente distinto, es algo nuevo, fresco, puro. Bueno, nada, o sea, podría estar hablando durante horas, pero bueno, hasta acá creo que este es como un pequeño resumen, creo que puedo dejar como consejo, ¿no? Como que siempre tenemos esta ingenua idea de lo que es la meditación, e ingenua idea de cómo debería ser yo ahora que estoy haciendo tal cosa. Esas ideas, nos desnudamos de eso. Descubro que es una idea, qué es lo que es, o sea, lo veo por lo que es, Mm, una idea. qué bueno. Bueno, muy, muy nutritiva la entrevista, el encuentro. Yo me llevo mucho para eso, para reflexionar y para seguir observando. Así que te doy las gracias por eso. Muchísimas gracias, Ger, y nada, estaría bueno que salga una segunda parte. Cuando quieran. Así que si nos comentan que les gustó, lo traemos de nuevo. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes.